A lo largo de la historia bíblica, el pueblo de Israel experimentó innumerables muestras del poder y la fidelidad de Dios. Desde su liberación de la esclavitud en Egipto hasta su viaje por el desierto hacia la tierra prometida, Dios les proveyó milagros, protección y guía. Sin embargo, la naturaleza humana, propensa a la impaciencia y la incredulidad, los llevó a uno de los episodios más impactantes de su travesía, la adoración del becerro de oro. Este evento no solo marcó una grave transgresión contra Dios, sino que también reveló la fragilidad del corazón humano cuando no se aferra firmemente a la fe. El episodio del becerro de oro ocurrió en un momento crucial. Moisés, el líder elegido por Dios, había subido al monte Sinaí para recibir la ley divina, y su prolongada ausencia generó inquietud entre los israelitas. En lugar de esperar con paciencia la dirección de Dios, decidieron tomar el control de su destino fabricando un ídolo con sus propias manos. Con la ayuda de Aarón, crearon una imagen de oro en forma de becerro y le rindieron adoración, cayendo en el mismo pecado de idolatría que Dios les había advertido evitar. Lo que debía ser un pueblo apartado para el Señor terminó repitiendo los errores de las naciones paganas, traicionando así su pacto con Dios. Este evento es más que un simple relato del pasado, es una advertencia temporal sobre los peligros de apartarnos de Dios y poner nuestra confianza en sustitutos vacíos. A lo largo de esta enseñanza, exploraremos cómo la impaciencia y la falta de fe llevaron a Israel a este pecado, cómo Dios respondió con justicia y misericordia. ¿Y qué lecciones podemos aplicar hoy en nuestra vida espiritual? En un mundo lleno de distracciones e ídolos modernos, este pasaje sigue siendo una poderosa exhortación a permanecer fieles a Dios y a no cambiar su gloria por cosas efímeras. El episodio del becerro de oro es un evento crucial en la historia de Israel, narrado en Éxodo 32. Para comprender cómo el pueblo cayó en idolatría, es importante analizar el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos. Dios había sacado a los israelitas de la esclavitud en Egipto con señales y maravillas, guiándolos a través del desierto con su presencia manifestada en una columna de nube de día y de fuego de noche. Sin embargo, a pesar de haber visto tantos milagros, su fe se tambaleó cuando Moisés se ausentó por un largo periodo en el monte Sinaí. Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley de Dios, un momento trascendental para el establecimiento del pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, su estadía en la montaña se prolongó durante 40 días y 40 noches, Éxodo 24, versículo 18. Para los israelitas, este tiempo se hizo interminable. No sabían con certeza qué le había ocurrido a Moisés, y la incertidumbre comenzó a sembrar el miedo y la desesperación en sus corazones. El pueblo había dependido de Moisés como intermediario entre ellos y Dios. A lo largo del viaje por el desierto, fue Moisés quien había hablado con Dios, quien había intercedido por ellos y quien les había transmitido las instrucciones divinas. Su repentina ausencia creó un vacío de liderazgo, lo que provocó ansiedad e inseguridad entre los israelitas. Este periodo de espera se convirtió en una prueba de fe. Dios estaba enseñándoles a confiar en Él, a depender de su providencia incluso cuando no podían ver señales inmediatas de su presencia. Sin embargo, en lugar de fortalecer su paciencia y fidelidad, muchos israelitas optaron por buscar una solución humana a su crisis de incertidumbre. La impaciencia es una de las debilidades más comunes del ser humano. Nos cuesta esperar en los tiempos de Dios y, muchas veces, cuando no vemos respuestas inmediatas, buscamos alternativas por nuestra cuenta. El pueblo de Israel, a pesar de haber sido testigo de tantas manifestaciones divinas, mostró su fragilidad al no poder soportar la espera. Este comportamiento no es exclusivo de los israelitas en el desierto. Hoy en día,
muchas personas enfrentan desafíos similares en su vida espiritual. Cuando Dios no responde a nuestras oraciones en el tiempo que esperamos, es fácil dudar y tratar de resolver las cosas a nuestra manera, incluso desviándonos del camino correcto. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones precipitadas que, en muchas ocasiones, nos alejan de la voluntad de Dios. En este sentido, el relato del becerro de oro es una advertencia temporal. Nos muestra cómo la desesperación y la falta de paciencia pueden llevar a un pueblo escogido a abandonar los caminos de Dios y caer en la idolatría. Otro aspecto clave en la impaciencia del pueblo de Israel fue el temor al abandono. Moisés había sido el líder visible, el hombre que hablaba cara a cara con Dios y guiaba al pueblo en su travesía. Su ausencia generó una crisis de identidad y liderazgo. ¿Qué harían sin Moisés? ¿Quién los guiaría ahora? En lugar de recordar las promesas de Dios y su fidelidad, los israelitas comenzaron a dudar. Aunque Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto y les había provisto alimento, agua y protección, ellos necesitaban algo tangible a lo que aferrarse. Aquí es donde la falta de madurez espiritual quedó en evidencia. En lugar de confiar en Dios, buscaron una solución basada en sus propias ideas y temores. Esta crisis de identidad llevó al pueblo a buscar una nueva representación de lo divino, algo que pudieran ver y tocar. Así, su miedo al abandono y su falta de fe los condujeron a un grave error: crear un ídolo que sustituyera a Dios. El papel de Aarón en la fabricación del becerro de oro es uno de los aspectos más impactantes de este relato bíblico. Como hermano de Moisés y sumo sacerdote en formación, Aarón tenía una responsabilidad especial como líder espiritual del pueblo. Sin embargo, cuando Moisés se ausentó y la presión de los israelitas aumentó, Aarón cedió y participó en la creación de un ídolo. Este episodio nos deja muchas enseñanzas sobre el liderazgo, la obediencia a Dios y los peligros de ceder a la presión de la multitud. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, dejó a Aarón y a Hur encargados de resolver cualquier disputa entre el pueblo. Éxodo 24, versículo 14. Sin embargo, después de muchos días sin señales de Moisés, la impaciencia de los israelitas se convirtió en ansiedad. En Éxodo 32, versículo 1 se nos dice: Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Punto. Este versículo nos muestra dos cosas importantes. El pueblo no pedía solo un ídolo, sino dioses que los guiaran. Estaban acostumbrados a la cultura egipcia, donde los dioses eran representados por imágenes físicas. Desconocían el destino de Moisés y asumieron lo peor. En su desesperación, buscaron una solución tangible en lugar de confiar en Dios. Aarón, en lugar de corregir al pueblo y recordarles el pacto con Dios, cedió ante la presión. Este es un ejemplo de lo que sucede cuando los líderes espirituales no se mantienen firmes en la verdad y permiten que la voz de la multitud dicte sus decisiones. Aarón instruyó al pueblo a traer los pendientes de oro de sus esposas, hijos e hijas para fundirlos y hacer el ídolo. Éxodo 32, versículos 2 al 4. Es interesante notar que estos objetos de oro probablemente provenían de los bienes que los israelitas habían recibido de los egipcios antes de salir de la esclavitud. Éxodo 12. Versículos 35 al 36. Lo que Dios había permitido como una bendición, ahora estaba siendo utilizado para la idolatría. Después de recibir el oro, Aarón lo fundió y moldeó en forma de un becerro. Esta figura no fue elegida al azar. En Egipto, uno de los dioses más importantes era Apis, representado como un toro o becerro.
Los israelitas, al haber vivido tantos años en Egipto, estaban familiarizados con este tipo de representaciones. Cuando el becerro fue terminado, Aarón hizo una declaración sorprendente. Y él los recibió de sus manos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, versículo 4. Aquí se observa una grave distorsión de la verdad. Aarón y el pueblo atribuyeron la liberación de Egipto a un objeto hecho por manos humanas. Estaban tergiversando la identidad de Dios, reduciéndolo a una imagen física. Este acto no solo violaba el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20, versículo 3, sino que también ignoraba el hecho de que Dios mismo había manifestado su presencia de manera tangible en el monte. Lo más impactante es que Aarón intentó justificar su acción dándole un matiz religioso. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, Éxodo 32, versículo 5. Este versículo nos muestra algo clave. Aarón no intentó reemplazar a Dios por otro Dios extranjero, sino que mezcló la idolatría con la adoración a Jehová. Este sincretismo, mezcla de prácticas paganas con la verdadera adoración, es una de las trampas más peligrosas en la vida espiritual. En lugar de obedecer completamente a Dios, Aarón permitió una adoración corrompida. Al día siguiente, el pueblo llevó a cabo la fiesta para Jehová, que rápidamente se convirtió en una celebración descontrolada. En Éxodo 32, versículo 6 se describe lo que hicieron. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y trajeron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. La palabra regocijarse en el hebreo original implica actividades desenfrenadas, posiblemente incluyendo danzas inmorales y prácticas licenciosas, similares a las festividades paganas de Egipto. Lo que comenzó como una supuesta adoración a Jehová terminó en un acto de idolatría y desenfreno. Este es un claro recordatorio de que cuando desviamos nuestra adoración, inevitablemente terminamos cayendo en pecado. Aarón cometió varios errores que lo llevaron a facilitar la idolatría del pueblo. No resistió la presión del pueblo. En lugar de mantenerse firme en la verdad, Aarón cedió al miedo y a la demanda popular. Trató de justificar el pecado. Al proclamar una fiesta para Jehová, intentó darle un carácter religioso a un acto prohibido. No asumió responsabilidad. Cuando Moisés regresó y lo confrontó, Aarón intentó evadir la culpa diciendo: Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Yo les dije, cualquiera que tenga oro, que lo aparte. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro, Éxodo 32, versículos 22 al 24. Aarón minimizó su responsabilidad y presentó el suceso como si el becerro hubiera salido milagrosamente del fuego, en lugar de admitir su pecado. Mientras los israelitas celebraban su idolatría con banquetes y danzas, Dios habló con Moisés en la cima del monte Sinaí. En Éxodo 32, versículos 7 al 10, el Señor expresó su indignación. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma,
pero de ti yo haré una nación grande. Es interesante notar que Dios no se refirió a Israel como mi pueblo, sino como tu pueblo al hablar con Moisés. Esto no significa que Dios los había abandonado, sino que estaba destacando su pecado y separándolos de su relación con él debido a su idolatría. Apenas unas semanas después de recibir los 10 mandamientos, el pueblo ya estaba quebrantando el primer y el segundo mandamiento. Esto demuestra lo rápido que el ser humano puede desviarse de Dios cuando no tiene una relación firme con Él. Dios calificó a los israelitas como un pueblo de dura cerviz, una expresión que en la cultura hebrea significaba testarudez y rebeldía. Se comparaba a un buey que no quiere someterse al yugo, mostrando que los israelitas eran obstinados y reacios a obedecer a Dios. La reacción de Dios fue clara: Israel merecía ser destruido por su pecado. Dios es santo y justo, y no puede tolerar la idolatría ni el pecado desenfrenado. Aquí, vemos la gravedad del pecado a los ojos de Dios, algo que muchas veces la humanidad minimiza. Dios le ofreció a Moisés una alternativa: destruir a Israel y comenzar una nueva nación a partir de su descendencia. Esto muestra que Dios no dependía de Israel para cumplir sus promesas, sino que podía levantar un nuevo pueblo fiel si los actuales fallaban. En lugar de aceptar la oferta de Dios, Moisés hizo algo extraordinario: intercedió por el pueblo. Su oración en Éxodo 32, versículos 11 al 13 revela su amor por Israel y su deseo de que Dios cumpliera sus promesas. Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Éxodo 32, versículo 11. Moisés le recordó a Dios que Israel era su pueblo y que fue él quien lo sacó de Egipto con milagros y prodigios. Esta fue una manera de decir: Señor, no los abandones ahora, pues tú mismo los redimiste. ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Éxodo 32, versículo 12. Moisés argumentó que si Dios destruía a Israel, las naciones paganas pensarían que Dios era injusto o incapaz de completar su obra. Esto muestra que el testimonio de Dios ante el mundo es importante y que nuestras acciones como creyentes también reflejan su carácter. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Éxodo 32, versículo 13. Moisés recordó a Dios el pacto inquebrantable que había hecho con los patriarcas. Sabía que Dios es fiel a su palabra y que no podría romper su promesa de hacer de la descendencia de Abraham una gran nación. Después de la ferviente intercesión de Moisés, la Biblia dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32, versículo 14. Este versículo no significa que Dios cambió de opinión como un humano, sino que decidió mostrar misericordia en respuesta a la oración de Moisés. Esto muestra el poder de la intercesión cuando es hecha con un corazón alineado a la voluntad de Dios. Tras su intercesión ante Dios en el monte, Moisés descendió con las tablas de la ley en sus manos. Estas tablas no eran simples objetos religiosos, representaban el pacto de Dios con Israel, su instrucción divina escrita por el mismo dedo de Dios. La escena que encontró fue desgarradora. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Éxodo 32, versículo 19. Este acto no fue impulsivo, sino simbólico. Al romper las tablas, Moisés representó que Israel había quebrantado su relación con Dios. Habían roto el pacto con su idolatría. Moisés entonces quemó el becerro de oro,
lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua y obligó a los israelitas a beberla. Éxodo 32, versículo 20. Este gesto tenía varios significados: eliminar completamente el objeto idolátrico, humillar al pueblo al hacerlo ingerirlo, y mostrar que no habría beneficio ni poder en ese ídolo falso. Moisés luego se volvió a Aarón para confrontarlo por su papel en este pecado. ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre el tan gran pecado? Éxodo 32, versículo 21. Aarón intentó excusarse, culpando al pueblo y minimizando su responsabilidad. Su respuesta fue evasiva. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, y eché el oro en el fuego, y salió este becerro. Éxodo 32, versículos 22 al 24. Este momento muestra cómo el liderazgo débil puede ceder ante la presión del pueblo, y cómo el pecado puede ser racionalizado cuando no se asume con responsabilidad. La actitud de Aarón contrastó fuertemente con la firmeza de Moisés. Luego de evaluar la situación, Moisés se dirigió a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Únase conmigo. Éxodo 32, versículo 26. Los hijos de Leví respondieron al llamado. En un acto de purificación radical, Moisés les ordenó ejecutar juicio sobre los culpables. Pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Éxodo 32, versículo 27. Ese día murieron alrededor de 3,000 hombres. Aunque este juicio pueda parecer severo, fue necesario para detener la corrupción espiritual y restaurar el temor de Dios entre el pueblo. No era una matanza indiscriminada, sino una acción divina contra aquellos que lideraron y persistieron en la rebelión. Este evento también marcó un momento decisivo: los levitas se distinguieron por su celo por la santidad de Dios, y más adelante, serían apartados para el servicio sacerdotal. Números 3, versículos 5 al 13. A pesar del juicio, el pecado aún pesaba sobre la nación. Moisés, mostrando nuevamente su carácter como líder compasivo, ascendió de nuevo al monte para interceder. Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, versículos 31 al 32. Este es uno de los pasajes más conmovedores del Antiguo Testamento. Moisés estaba dispuesto a sacrificar su propia vida eterna con tal de salvar a su pueblo. Su amor por Israel era tan profundo que se ofreció como sustituto. Sin embargo, Dios respondió con justicia. Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Éxodo 32, versículo 33. Esto nos recuerda que cada persona es responsable por su pecado, y que nadie puede salvar a otro mediante su propia justicia. La intercesión es poderosa, pero no reemplaza el arrepentimiento personal. Dios anunció que castigaría al pueblo por su pecado y envió una plaga. Éxodo 32, versículo 35. Aún así, no los destruyó por completo, porque su misericordia aún estaba presente. En Éxodo 33, Dios anunció a Moisés que enviaría a un ángel delante del pueblo para llevarlos a la tierra prometida, pero que él mismo no iría con ellos. Yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Éxodo 33, versículo 3. Este anuncio fue devastador para Israel. La tierra prometida sin la presencia de Dios no tenía sentido. El pueblo se lamentó profundamente y quitaron sus atavíos en señal de duelo y arrepentimiento. Moisés nuevamente intercedió, esta vez con un argumento poderoso. Si tu presencia no ha de ir conmigo,
no nos saques de aquí, ¿no es en que tú andas con nosotros, y que yo y tu pueblo hemos hallado gracia en tus ojos? Éxodo 33, versículos 15 al 16. La presencia de Dios es lo que diferencia a su pueblo de todas las demás naciones. Es su gloria, su guía, su protección y su identidad. Moisés lo entendía perfectamente y no quería avanzar sin esa presencia. Dios respondió: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Éxodo 33, versículo 14. Luego de esta profunda crisis, en Éxodo 34, Dios instruyó a Moisés a subir de nuevo al monte Sinaí con 2 tablas de piedra, como las primeras. Allí, el Señor renovó su pacto con Israel. En ese encuentro glorioso, Dios proclamó su carácter a Moisés. Y Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Aquí vemos el perfecto equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Él perdona, pero también castiga el pecado. Este pasaje se convierte en una revelación clave del carácter de Dios en toda la Escritura. Moisés se postró y adoró, y Dios volvió a escribir las palabras del pacto en las nuevas tablas. El rostro de Moisés resplandecía después de hablar con Dios, señal del encuentro íntimo que había tenido. Cuando escuchamos la palabra idolatría, nuestra mente puede ir directamente a imágenes de estatuas, figuras talladas o altares paganos. Sin embargo, la idolatría es mucho más que adorar una imagen física. Es, en esencia, colocar cualquier cosa en el lugar de Dios en nuestro corazón. Dios debe ser el centro, la prioridad, el rey absoluto de nuestras vidas. Cuando algo, o alguien, ocupa ese lugar que solo le pertenece a Él, caemos en idolatría. Puede tratarse de dinero, trabajo, relaciones, entretenimiento, conocimiento, tecnología, o incluso ministerios o líderes cristianos. El becerro de oro fue una manifestación externa de un problema interno, un corazón que había perdido la fe en Dios y buscaba seguridad en lo visible, en lo controlable, en lo fabricado por manos humanas. El episodio del becerro de oro deja en evidencia una verdad fundamental: el corazón humano, sin la dirección constante de Dios, se desvía fácilmente hacia la idolatría. El pueblo de Israel había visto milagros sin precedentes, las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo, la columna de nube y de fuego, el maná del cielo. Sin embargo, bastó un momento de incertidumbre, la ausencia prolongada de Moisés en el monte, para que buscaran un sustituto. Esto nos enseña que la fe no se sostiene solo con experiencias sobrenaturales, sino con una relación constante con Dios. Cuando esa relación se enfría, el corazón busca otras fuentes de seguridad, poder o identidad. Incluso en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan advierte: Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5, versículo 21. Esto no era un consejo para paganos, sino para cristianos. La lucha contra la idolatría es continua y sutil. El pueblo se impacientó al no ver a Moisés regresar. Esa impaciencia los llevó a tomar decisiones drásticas y precipitadas. Esta es una lección poderosa: la impaciencia espiritual puede ser un terreno fértil para la idolatría. Hoy, muchos creyentes se frustran cuando las respuestas de Dios parecen tardar. Buscan soluciones rápidas, toman caminos alternos, o buscan señales fuera de la voluntad divina. Algunos incluso adoptan prácticas ajenas a la fe cristiana, como el ocultismo, la astrología o la autosuficiencia, porque sienten que Dios está en silencio.
Pero el verdadero creyente aprende a esperar. Como dice Isaías. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40, versículo 31. La espera fortalece la fe. La idolatría la debilita. Cuando Aarón construyó el becerro de oro, no les dijo al pueblo que estaban adorando a un dios egipcio. De hecho, dijo: mañana será fiesta para Jehová. Éxodo 32, versículo 5. Aquí vemos un fenómeno muy peligroso: mezclar la adoración verdadera con elementos paganos. En otras palabras, crear una versión adulterada del culto a Dios. Esto puede verse en la actualidad cuando se predican evangelios distorsionados, como el evangelio de la prosperidad o el de la autoayuda, que mantienen el nombre de Dios, pero vacían su mensaje de verdad. También cuando se usan prácticas místicas o tradiciones sin fundamento bíblico, presentándolas como cristianas. La idolatría no solo crea falsos dioses. También pervierte la verdadera adoración. Jesús fue claro. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, versículo 23. La adoración debe estar basada en la revelación de Dios, no en nuestras emociones, necesidades o invenciones. Aarón fue presionado por el pueblo y cedió. En lugar de mantenerse firme en su liderazgo espiritual, prefirió la aprobación de la multitud. Esta es una advertencia seria para los líderes espirituales: el liderazgo sin convicción puede conducir al pueblo al pecado. Hoy en día, muchos pastores o líderes ceden ante la presión cultural, el miedo al rechazo o el deseo de ser populares. Modifican la palabra, suavizan el mensaje, o permiten prácticas que contrarían la santidad de Dios. Pero el verdadero liderazgo es valiente, fiel a la verdad, y comprometido con la voluntad de Dios, aunque eso signifique confrontar, corregir y ser impopular. El pueblo de Israel había sido elegido para ser diferente a las demás naciones, un pueblo santo, apartado, consagrado para Dios. Sin embargo, al adorar al becerro de oro, imitaron las costumbres paganas de Egipto y perdieron temporalmente su identidad espiritual. Esto también ocurre hoy cuando los creyentes, en lugar de vivir conforme al reino de Dios, comienzan a imitar los patrones del mundo. Cuando el entretenimiento, el lenguaje, los valores y las prioridades del cristiano son indistinguibles de los del mundo, ha habido una pérdida de identidad. La idolatría no solo aleja a Dios, también nos desfigura. Nos convierte en lo que adoramos. Se asemejan a ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Salmo 115, versículo 8. A pesar de la gravedad del pecado del becerro de oro, Dios no abandonó a su pueblo. Sí, hubo castigo. Sí, hubo consecuencias. Pero también hubo oportunidad de arrepentimiento, de intercesión, y finalmente, de restauración. Esto nos recuerda que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda redimir si hay un corazón arrepentido. Moisés intercedió, el pueblo se humilló, y Dios renovó el pacto. Esto también se refleja en el mensaje del Evangelio: Jesucristo intercede por nosotros. Él es el mediador de un nuevo pacto, sellado con su sangre. Si hemos caído en alguna forma de idolatría, visible o invisible, aún hay esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, versículo 9. Una de las expresiones más intensas que encontramos en el Antiguo Testamento sobre la relación de Dios con su pueblo está en Éxodo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esta celosía no se trata de inseguridad,
ni de posesión egoísta. El celo de Dios es puro, justo y nace de su amor. Él sabe que cuando su pueblo se desvía, sufre. Él sabe que toda otra fuente es un engaño, un vacío disfrazado, una destrucción encubierta. Por eso, llama a su pueblo con pasión a una fidelidad total. Dios no acepta rivales porque Él es el único digno, el único verdadero, el único que puede llenar plenamente el corazón humano. Cuando Dios llama a su pueblo a ser fiel, no está pidiendo una sumisión robótica. Está pidiendo una relación viva, dinámica y apasionada. El pueblo de Israel no era una nación cualquiera, era su posesión especial, su pueblo amado. De hecho, Dios les dice: «Y seréis para mí un reino de sacerdotes, y gente santa». Éxodo 19, versículo 6. Este es un lenguaje relacional. Dios quiere intimidad, comunión diaria, una vida compartida. La fidelidad no se trata solo de no pecar, sino de vivir en unión profunda con Él, caminar con Él cada día, buscar su rostro, deleitarse en su presencia. Como en un matrimonio, la fidelidad a Dios se refleja en amor, compromiso, atención y dedicación constante. El episodio del becerro fue un acto de infidelidad espiritual. Fue, por decirlo así, una traición a la alianza entre Dios e Israel. Es por eso que en muchos pasajes de la Biblia, la idolatría es comparada con adulterio. El libro de Oseas, por ejemplo, presenta esta verdad de forma dramática: el pueblo de Dios como una esposa infiel que corre tras otros amantes, pero a la cual el Señor sigue amando, llamando y redimiendo. Este paralelismo nos hace reflexionar: ¿estamos siendo fieles a Dios con nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras prioridades? A veces podemos asistir a la iglesia, leer la Biblia y hasta servir en algún ministerio, pero tener nuestro corazón dividido entre Dios y otras lealtades. La fidelidad verdadera exige una renuncia voluntaria y continua a todo lo que compita con el lugar de Dios en nuestra vida. La exclusividad espiritual, un sello distintivo del pueblo de Dios. Uno de los principios fundamentales de la fe bíblica es que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es uno. Él es santo. Él es exclusivo. Así lo declara Isaías 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ser parte del pueblo de Dios significa vivir bajo ese estándar, darle a Dios el primer lugar en todo, sin rival, sin compartimentos, sin condiciones. Es permitir que Él sea Señor absoluto de nuestra vida, de nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros sueños. Cuando Dios renovó el pacto después del pecado del becerro de oro, reafirmó esta demanda de exclusividad. Les dio instrucciones claras, les recordó su identidad como pueblo apartado, y les volvió a revelar su gloria. Esto no fue un simple volver a empezar, sino un llamado más profundo a la lealtad inquebrantable. Hoy, la Iglesia enfrenta una presión constante para diluir su fidelidad. El mundo promueve una espiritualidad relativista, donde todo es válido, donde la verdad se adapta, y donde ser exclusivo es considerado intolerante. Pero el llamado de Dios no cambia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, versículo 2. Mantenernos fieles a Dios en medio de una cultura que impulsa la infidelidad espiritual es un acto de valentía y obediencia. No se trata de rechazar a las personas, sino de rechazar los ídolos culturales, el ego, el materialismo, la fama, la autosuficiencia, las ideologías contrarias a la palabra. La fidelidad hoy se expresa en decir sí a Dios todos los días, y no a todo lo que atente contra su señorío en nuestra vida.
Es importante recordar que no somos fieles por nuestras fuerzas. Si dependiera de nosotros, fallaríamos una y otra vez. La fidelidad verdadera nace de una vida rendida al Espíritu Santo, de un corazón humillado que se sabe débil pero depende de la gracia de Dios. La fidelidad no es perfección, sino persistencia en la relación con Dios, aun en medio de luchas y caídas. Es levantarse cada vez que se tropieza y volver al Padre con sinceridad. Como dice Judas 1, versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En 2 Crónicas 16, versículo 9 se nos revela una verdad impactante. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios está buscando personas que le sean fieles de todo corazón. No busca talentos extraordinarios, ni posiciones altas. Busca corazones sinceros, rendidos, leales, íntegros. Corazones que, como el de David, aunque fallan, se arrepienten con profundidad y vuelven a Dios con todo su ser. El llamado a la fidelidad y a la exclusividad no es solo una demanda de Dios. Es también una protección para nosotros. Porque cuando Él ocupa el trono de nuestro corazón, todo se ordena, todo se alinea, todo cobra sentido. La historia del becerro de oro no es simplemente un episodio del pasado. Es un espejo que refleja con crudeza las luchas espirituales del ser humano a lo largo de los siglos. Israel, aquel pueblo que había visto el poder de Dios, que había escuchado su voz en el Sinaí y que había recibido su ley, cayó en la trampa de la idolatría. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudieron cambiar la gloria del Dios viviente por una figura de oro sin vida? La respuesta a estas preguntas revela una verdad profunda sobre la condición humana. Cuando el corazón se aleja de Dios, busca sustitutos. Y esos sustitutos, aunque brillen como el oro, siempre nos dejan vacíos, divididos y en ruina espiritual. Pero lo más impactante de este relato no es solo la caída, sino lo que sucede después, la misericordia de Dios. Aunque Israel pecó gravemente, Dios no los destruyó por completo. Moisés intercedió, y Dios escuchó. Esto nos muestra que aunque nuestra infidelidad es seria, la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Él no se da por vencido con nosotros. Él nos busca, nos corrige, nos llama al arrepentimiento y a la restauración. A lo largo de esta enseñanza hemos visto 6 grandes lecciones que emergen de esta historia, desde la raíz de la idolatría y sus consecuencias, hasta el rol de Moisés como intercesor, y el llamado urgente de Dios a la fidelidad. Todo esto nos lleva a una decisión: ¿a quién serviremos? ¿A un Dios vivo, o a los ídolos modernos disfrazados de comodidad, éxito, entretenimiento y control? Hoy, más que nunca, la voz de Dios resuena como un eco eterno. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta no es una orden pesada, sino una invitación amorosa. Dios no quiere compartir tu corazón con nadie más porque Él sabe que solo en Él encontrarás plenitud, propósito y salvación. Así como Moisés rompió las tablas al ver la infidelidad del pueblo, hoy es el tiempo de romper con toda forma de idolatría que habita en nuestro interior. Es tiempo de volver a Dios con un corazón íntegro, de rendirle nuestra vida sin reservas, y de vivir para su gloria y no para la nuestra. Que este mensaje nos lleve a evaluar nuestras prioridades, a reconocer nuestras distracciones, y a encender nuevamente el fuego de la devoción verdadera. Que podamos decir con sinceridad: Señor, tú eres mi único Dios. No hay otro como tú. Solo a ti adoraré, solo en ti confiaré. Amado hermano o hermana que escuchas este mensaje, Dios no busca perfección.
Busca corazones fieles. Busca hombres y mujeres que, a pesar de sus caídas, se levantan y vuelven al camino. Que reconocen su necesidad de Él y no se conforman con un cristianismo superficial. Hoy puedes tomar una decisión eterna. Puedes decirle al Señor: yo quiero vivir para ti. Renuncio a todo ídolo. Ayúdame a serte fiel. Restaura mi comunión contigo y lléname de tu presencia. Que la historia del becerro de oro no se repita en tu vida. Que en tu corazón no haya lugar para otros dioses, sino solo para el Dios verdadero, el que te ama, te salva y te transforma. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.